Muy buen tema. Bueno, como le dijimos, hoy tenemos a nuestro cuarto Toro y Pampa, que ahora le vamos a hacer una proposición en el aire, lo vamos a poner en jaque, así no nos puede decir que no. Así que, sin más prolegómenos, bienvenido una vez más. Bienvenido, Diego. Chicos. Dieguito Charamoni, Muchas gracias el filósofo por la invitación una vez más. de los últimos jueves. Evitando los rosas. Evitando los rosas. Hoy te viniste amarillo. Hoy me vine amarillo. Sí. Menos mal que no hay una víbora, como dijiste vos, si no serías esas cosas Milei Boys. No. Un liberal. Esas cosas uno ha dejado el liberalismo speed. Ajá, Claro. Ya el speed no. Nosotros tomamos vino tinto y nada más. Claro. Y blanco en algunos casos, que viene bien. Vino tinto Pero y vino nada blanco. más, sí. Bueno, está muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, otra vez acompañado por Ale, que tuvo la Un saludo gentileza ahí Saludo para Alejandro. de venir de traernos hasta este glorioso barrio de Floresta. Un campeón. Así que bueno, bien, tranquilo. Ya tocando la última nota de la tesis. Bien. Así que bueno, ya la entregué, la envié al director de tesis ahora porque del jurado 2 la aprobaron y uno de los jueces objetó 2 puntos. Al fin él tuvo un inconveniente, lo han movido y bueno, así que tuve que dedicarme esta semanita de vacaciones, pedir el laburo para dedicarme a full a la parte intelectual y ya está cerrada, ya la enviada al director y bueno, si Dios quiere, de aquí a 60 días es posible que me llamen a hacer la defensa y bueno, podamos concluir ese camino. No por lo que el camino indique, no por los logros que puedan venir, porque te abre la carrera, te abre la vocación, el trabajo a enseñar en forma ya... Terciario. Sí, universitaria. Terciaria Claro. ya enseñé mucho tiempo, el nivel de profesorado, pero universitario sobre todo, ¿no? Pero no tanto por eso, porque yo nunca tomé la docencia como un ámbito para Como tener un medio de vida, exactamente, ¿no? Claro. para tener un ingreso. Claro. Pero sí es un ajuste de cuentas con uno mismo, cerrar un capítulo. La tesis la vas amasando como si fuese el pan, o el viñatero, el buen vino, o aquel que ha tenido, salvando la distancia obviamente, es como un hijo la tesis, ¿no? Claro. Lo vas Tenés armando, que ir amoldando. lo vas puliendo, lo vas, ¿no? No podés tirarlo así porque sí. Y lo sufrís y lo parís con cierto dolor. Pero es un gozo, en definitiva. Claro. Bueno, Y el final es bueno, además es un acto de gratitud hacia el filósofo que uno tanto ha leído durante tanto tiempo, ¿no? perfecto. Así que bueno. Bueno, esperemos que salga todo bien. Ahí va a haber un motivo para brindar el Éxitos. último programa, uno de los últimos programas del año. Bueno, justamente Gracias. hablando del último programa, antes de pasar al tema, te vamos a hacer una proposición. Ya del otro lado nos aceptaron, o sea que ahora nos queda solamente vos. El último programa del año y del ciclo de Toro y Pampa, o sea, se termina Toro y Pampa, no hay Sí, más. además es tremendo. Palo, no hay más. Entonces dijimos, vamos a hacerlo grosso, ¿no? Incluso a ver si se puede hacer 3 horas. En vez de hacer 2, arrancaríamos 1 hora antes nosotros y tenerte a vos, por un lado, y a Leo Cajal, que es nuestro tercer Toro y Pampa. Muy bien. Entonces estaríamos los 4 acá y hablaríamos un poco de historia y filosofía. Y estaría bueno tocar la historia y la filosofía de lo que fue el peronismo. Bueno, ¿No? muy interesante. Fantástico. Creo que sería como para decir, Sí, van sí. a tener un programa de colección Exacto. Sí, verdaderamente. Sí. Antológico. Sí. Así que bueno, después los vamos a conectar uno Perfecto. con el Después otro. lo definimos bien. Así Bueno, para mí es un gusto van a- cerrar el ciclo además. Ahí va. Yo que soy medio tanguero y melancólico. Por eso, vos, bueno. Vos que no sos así. No, Yo como un que vos poquito. querés terminar el yo quiero terminar. ciclo. Quiero ¿no? terminar. Sin con ninguna congoja, ¿no? Sin ninguna, o sí, con algún No, poquito no, de- no. no. Yo a veces- Es como, esto es como, viste, cuando hay 2 maneras de separarse de alguien, de una persona, ¿no? Es una cuando te sorprende, decís, "Oh, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué parte me perdí que Claro. ya no hay amor? Sí. Claro. Y otra cosa cuando vos estás 6 meses ya sabiendo de que viene. Sí, Bueno, esto sería así, o sea, yo ya me estoy preparando. claro. Esto me pasó con la partida de mi papá. O sea, a mí no me tomó Sí, de sorpresa. claro, Es más, yo le exactamente. pedí la noche anterior a irme a dormir, loco, así Sí. en una conversación muy íntima con Dios, ¿no? Diciendo, ya está, ya el hombre cumplió todo lo que tenía que hacer en la tierra, no tiene más gana, llévatelo. Y bueno, sucedió justo Sí. 3 de la mañana, me acuerdo, llamó mi vieja y
Yo ya sabía lo que había pasado. Pero yo estaba preparado, que mucha gente me decía, pero no estás mal. Y le digo, yo estuve un año, hace 6 meses que estoy mal. Claro que y vos no te diste cuenta. Lo estaba casi velando durante 6 meses. Exactamente, que el proceso es larguísimo. Sí. Porque cada día que uno llegaba a la casa, el verlo, viste, tomar mate, ya no era el mismo. Seguro, ya no es la misma persona, porque ese es el tema, viste. Sí, es duro. Se va pagando. Sí. Entonces, bueno, cuando vos te vas preparando para lo que va a pasar, no te toma de sorpresa, entonces como que hasta lo disfrutás Sí, no es la como parte una especie de un alivio. Sí. He hecho todo lo que, como dijo Rosas, ¿no? Si más no he hecho es porque más no he podido. Sí. Básicamente. No obstante, después hay un hueco que se va formando con la ausencia. Yo creo que sí, eso pasa. A mí me pasó obviamente con la vieja. Eso sí pasa. Y bueno, obviamente salvando las distancias en este mundo de los hijiperros y todas estas cosas. También que no lo consigo así, claro, ¿no? Mi perro fue siempre mi perro, nunca claro, mi hijo. Claro. Pero también, ¿no? Porque era en el momento en el que estábamos muy juntos, peleando con una enfermedad grave que él tenía, y fue, y la última noche fue tanto sufrimiento que también, ¿viste? Dije. Y en el momento en que se murió casi a UPA, el momento que él, y yo lo tocaba, ¿viste? No había más. El último suspiro, claro. Y también sentí esa especie como de alivio. De resignación en paz. Ah, claro, ¿viste? claro. Esa cosa de... No de congojas, se desinfla el neuma interior, claro, diría, ¿no? Claro. Y expiró, ¿no? Claro. Y bueno, es cierto. Después viene el tema de la ausencia. Porque los rincones, los lugares, los momentos, los recuerdos, ¿no? Sí, bueno, eso es otra cosa. Eso claro. es un segundo momento. Eso Pero sí es cierto. cosa. Así que vos a Turipampa lo venís velando. Lo vengo velando ya desde que arrancó. Yo sí el lo intento la hacer tuya. con los chicos, ¿viste? Con los Le pegaría un tiro a ese, pero bueno, no pasa. Yo lo intento hacer con los pibes, con los alumnos. Y algunos son así, ¿viste? Algunos le agarra esa, porque yo tengo el último año de secundario, y les agarra esa congoja de decir, no quiero terminar la escuela. Mirá, porque claro. Y algunos dicen, no voy a lograr terminarla. Pero no te da yo no lástima de los sentí rincones. absolutamente nada cuando terminó la secundaria, Claro, al contrario. Dije, menos mal. Un alivio, claro. Un alivio. Pero sí me hicieron una gran trampa, y eso es algo que le pasa a todo el mundo, a todo aquel que hizo, no sé si vos lo hiciste y vos lo hiciste, el viaje de egresados a Bariloche. Yo no fui. ¿No fuiste? ¿Vos lo hiciste? Yo me fui a Brasil. Bueno, pero hiciste un viaje Hice de un viaje, egresados. sí. ¿Viste cómo te van llevando los Sí. hijos de puta Sí. día a día para llegar al último día y todos te abrazás con gente que no hasta odias? Sí, Y exactamente. llorando, ¿viste cómo se acabó el mundo, Sí, todo? claro. Sí, hijo de puta, me manipulaste 10 días Exactamente. para llegar a esto. De hecho, está todo armado. De hecho, o sea, haces promesas que son increíbles, ¿viste? claro, nos vamos Volvés a de seguir Bari- viviendo Sí, nada. porque nosotros, Es nunca una más, cosa- no ves a nadie, más. muchachos. Sí, Si nunca están viendo más. los pibes que van a irse, olvídense, la vida es mejor. Es mejor. Nunca más. Se sacan de encima todos los boludos que iban con ustedes al colegio. Exactamente. Así que hoy estuvo a punto de venir también Sotelo, que salió el alumno que yo. bueno, Estuvo hasta a punto bien de venir, escrito, lo que pasa es que Mariano. después había que ir de Lomas a Lavallol y yo ya bastante abuso de la confianza de Ale y Claro. seguir. Bueno, Así que le otro mandamos día- un saludo desde acá. Sí, seguro que hoy Al gran también tiró. Sotelo. Hoy también tiró otra genialidad, ya me lo voy a acordar después Es un tirador de frases. Tiró otra rabona. No, él duerme, él es una especie como de cosa así que flota en el aire. Claro. Y de repente lo mirás fijo y el tipo, pum, y te saca una rabona. ¿Viste? Es como el 10. Sí, es como Esos el 10 intermitentes. Es como ¿no? el Vichy Borghi, ¿viste? De repente se iluminaba Claro, el fenómeno y de repente claro. desaparecía. De repente trascendente por la mitad de la No quiero cancha. jugar más. Claro. ¿no? Sí, Claro. pero es Mirá vos, interesante. magia. Te voy a acordar lo Bueno, que tiró, interesante. El magia Sotelo. Sí. Bueno, nos metemos en tema. ¿Cómo no? Este programa se suspendió la otra vez por problemas míos de salud y habíamos dicho que íbamos a hablar de los estoicos y agregamos los epicúreos. Pero ahora vamos a dedicarnos a los estoicos. Le vamos a dar, después metemos un corte y hablamos de los epicúreos. Sí. Bueno, el programa un poco nace, nosotros cuando hablábamos con el representante filosófico, acá hay un número 5 que la pone contra el piso, pega cuando hay que pegar y distribuye, que es Pablo. Claro. Y después están lo que decían nuestros abuelos, los wines. Claro. Entonces, cuando vos tiraste la pelota para allá, porque en realidad lo que nosotros estábamos pensando, como veníamos hablando dentro del diálogo entre la metafísica platónica y la metafísica aristotélica, queríamos cometer el error, que es una de las cosas que vamos a hablar ahora cuando enfoquemos el tema de los estoicos,
de hacer lo que se suele hacer generalmente en toda la historiografía de la filosofía, y así se las enseña en la casa de estudios, que es saltear todo ese momento rico de los últimos 2 o 3 años que separan del advenimiento de Cristo, y intentar este diálogo entre las categorías filosóficas griegas con el dogma cristiano, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí hay un giro, porque evidentemente cuando después de la predicación apostólica, allí empiezan los que tratan de pensar la fe, tienen que solventar la fe desde el punto de vista racional hasta donde se pueda, ¿no? Claro. Hay 2 líneas un poco extrañas en esto, un poco perversas intelectualmente, diríamos, que una es el fideísmo, ¿no? O sea, no se puede decir nada, solamente creer, ¿no? Claro, de fe. Fidei, claro, es fe, ¿no? Fideísmo es aquel cuyo peso único lo pone en la fe. Entonces, solo la fe. Es un viejo adagio que después repetirá Lutero 15 siglos después, ¿no? Solo la fe, solo la gracia, solo las Sagradas Escrituras, dirá Lutero ya en los albores de la modernidad. Pero en el comienzo estaba esta cuestión. Los que son lo único Pero Lutero era para desacreditar a la iglesia. Sí, en realidad es un proceso de la historia que hay que estudiarlo bien, ¿no? Porque en realidad es cierto que hay un movimiento herético en Lutero, pero también es cierto que la iglesia en ese momento tenía sus sombras, ¿no? Claro. O sea, yo no me voy a meter en cuestiones espirituales, si estuvo inspirado por el mal. Claro. Los frutos están a la vista, ¿no? La unidad espiritual de Europa terminó rompiéndose con la protesta y con la reforma. Eso es indudable, y se ha hecho a partir de ahí una gran sangría, ¿no? Muchísimo mal, donde quedan algunas naciones fieles, que son las que el mundo occidental de hoy y el mundo occidental de hace poquito desprecia, claro, ¿no? Cuando aún escuchás decir, ¿y qué querés? Nosotros venimos de los tanos y los gallegos. Si vendríamos de los ingleses, claro, sí. o vendríamos de los alemanes. Bueno, varias veces, ¿no?, se ha escuchado a un argentino, que de argentino tiene poco, cuando vinieron los ingleses a invadir no tendrían que haber dejado. No, habría que darle té con masas en vez de. Claro, a Liniers lo tendrían que haber matado. Está esa cuestión, ¿no? Está esa cuestión. Sí, entonces, sí. ¿por qué? Y porque indudablemente España e Italia son católicas. Exacto. Indudablemente. Entonces, hay una mirada ahí refractada. Entonces, tenemos por un lado solo la fe. Y del otro lado es el racionalismo exacerbado, ¿no? Bueno, ahí Wojtyła, Juan Pablo II, fue claro en esto, ¿no? Son las 2 alas de un mismo plexo, ¿no? La fe y la razón son las 2 alas de un mismo plexo. Hay cosas que la fe ayuda a comprender iluminando la razón. Y hay cosas que la razón es el prolegómeno o el prólogo a la fe. Claro. Por eso durante el medioevo, y ya nos metemos en los estoicos, digo esto porque es lo que teníamos planeado hacer, claro, que en algún momento lo podemos hacer o no. Sí, claro. Durante el medioevo, a la filosofía, los que son filósofos no lo quieren, esto en la UBA no lo puedes decir obviamente, se la llamó durante mucho tiempo anchila teología, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto? La filosofía es sierva de la teología. ¿Por qué? Porque la filosofía, la funcionalidad, no puede agotarse en sí misma. Tiene que ser una propedéutica, claro, una introducción. Claro. Un lugar donde se beben los principios que auxilien a la fe. Ejemplo muy mínimo. Nosotros, cuando hablamos con Pablo la vez pasada, que hablamos del primer motor inmóvil, ¿te acordás? En la concepción aristotélica, sí, yo dije que Tomás, en la Suma Teológica, le dedica muy poquito a lo que se llama las 5 vías de la existencia de Dios. Habla de la causa del movimiento, habla de la causa del ser contingente y necesario, ¿no? Habla del orden del universo, habla de la participación, y termina diciendo al final, esto es aquello que todos llaman Dios. Entonces, ¿qué hace? Va a captar una gran intuición aristotélica en la filosofía griega y trata de iluminarla desde la fe. ¿Se entiende? Claro. Ahora, digo esto y listo. Hay una tendencia también a tirar agua bendita a los pensadores antiguos. Sí. ¿No? Y yo creo que si bien desde una lectura de la historia de la salvación es posible iluminarse y decir, bueno, estos intuyeron, prepararon el camino para que estos lo iluminen en la fe, yo creo que cuando Aristóteles estaba pensando el cosmos y cuando Aristóteles estaba pensando la metafísica o el alma o el ser, no estaba pensando en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni estaba pensando en la revelación cristiana. ¿Se entiende? Sí, claro. Está haciendo su filosofía en su mundo propio, en un mundo clausurado donde hombres, héroes y dioses
estaban compartiendo, ahí, ¿no? Claro. En un mismo cosmos. Claro. Y es una visión absolutamente distinta y radical a la que trae la novedad cristiana. Coincido. Ahora yo me puedo ir a argumentar de esas categorías, puedo servirme de esas categorías. De hecho, los grandes teólogos de la historia, Agustín, Buenaventura, Anselmo, Tomás, van hacia ello, ¿no? Sí. Algunos son más platónicos, otros son más aristotélicos. Pero bueno. Y ahí queda un núcleo, que es un núcleo vacío, una especie de oscuridad, que es lo que nos enseña. Por eso, que es esta parte, ¿no? ¿Qué pasa después de Aristóteles? ¿Qué es el gran problema que pasa después de una gran presencia? Sí. ¿No? Esto es en todos los órdenes. Hablábamos del viejo recién, hablamos de la vieja. Sí. ¿No? Podemos hablar de algún 10 que la rompió en Chaca y después, ¿y ahora quién juega? De Perón. Claro, sí, no tenés ¿No? nada. Y así lo mismo. O supongo yo en una banda de rock o en un bandoneonista de una primera fila de tango, Claro. donde se van. ¿Y cómo lo suplantas? Claro, Esa voz sí. ahí deja un vacío. Perón. O esa guitarra, o no. Bueno, Sí, ni un hablar, líder, ¿no? ni hablar de un líder, ¿no? Sí, Un líder sí. político, un líder ¿no? Se hace un vacío. Entonces la filosofía griega experimenta este vacío Claro. en el final de lo que se llamó el siglo de Pericles, que fue el siglo de oro de la filosofía. Claro. Entonces yo lo primero que quería decir, para evitar algunas cosas, porque el estoicismo es una filosofía que, al igual que otras, llama mucho por lo que tiene de espectáculo y de para ti. ¿Viste? Esta cuestión, ¿qué es lo que hay que evitar? Me parece a mí, digo, si queremos hacer filosofía, después si a vos te sirve como medida. Mirá, esto es como el tipo de ritual que uno realiza, ¿no? Yo puedo ser, que no lo soy, pero puedo ser carismático, o puedo la alabanza hacerla desde lo que yo aprendí. Claro. En la iglesia se hace silencio, se canta cuando hay que cantar, cuando hay que cantar se canta, o puedo aplaudir, hacer festi lindo. Claro. ¿No? Si eso te hace llegar a Dios, yo en un momento lo condenaba. Claro, vos no sos de los tradicionalistas que ven No. como herético todo aquello que no sea lo que ellos hacen. Que fue lo que se hizo. Fui durante un tiempo así, digamos, esa visión más. Claro. Y después aprendí que una cosa es la sustancia y otra es el accidente. Si bien es cierto que el accidente hace la sustancia y que no se pueden divorciar, a mí me parece que poner el foco tanto en lo formal, primero, hago gueto, y yo tengo que ser sal y luz del mundo. Sos sectario. Claro. Y tengo que ser sal y luz del mundo. Claro. Porque si ustedes dos y los otros 3 chicos que están ahí, entre nosotros simplemente nos coincidimos. Y entonces yo, para estar contento en mi mundo, me anquiloso y me quedo dentro de mi gueto por miedo al mundo, porque el mundo es herético, chancho y no sé cuánto. Sí. Bueno, yo no cumplo el ser sal y luz. Yo, por ejemplo, me azoro de cuando me dicen, no, porque las misas se tendrían que dar en latín como antes. A ver, loco, yo no hablo latín. Y no tengo ganas de aprender latín, sinceramente. A gatas hablo el castellano, ¿me entendés? En todo caso me tengo que preocupar por hablar bien el idioma con el cual me comunico con mis pares. Entonces poner, si ya la iglesia está vaciada y viciada en un montón de sentidos, poner la misa en latín, Es un tema- ¿quién carajo va? Si vos vas a la iglesia un martes a las 5 de la tarde y hay 4. No es que, sí. Uno vas a tener, ¿me entendés? No es ni siquiera que es, bueno, la misa en arameo o aprendamos arameo o No, la lengua que hablara Jesús. Hay La un lengua, tema, hay un tema ahí que ustedes lo van a comprender desde Todos el punto de tendríamos que vista, hablar latín. desde el punto de vista, lo van a comprender desde el punto de vista de la tradición, Sí. ¿no? Que es la que de algún modo ustedes participan y defienden. O sea, hay una solución de continuidad entre el latín como idioma del imperio, Sí. porque el latín como idioma del imperio, que a su vez es el idioma de la fe, es el que forja los grandes siglos cristianos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todos aquellos que fueron arquitectos de la teología y que hoy nos dan a nosotros el respaldo de que cualquier otra herejía no venga a... Todos han escrito en latín. Sí, es verdad. El latín Sí. no solo es la lengua del imperio, sino que es la lengua de la fe. De la fe institucionalizada. No de la fe personal. Pequeño Porque detalle. si hay que ir ahí bien atrás, el primer idioma en el que habría que celebrar las misas y el más preclaro y el más fiel sería las mismas palabras con las que Jesucristo celebró la última cena, no latín. ¿Se No, entiende? claro, pero pará, Ahora, el mismo que te dice eso, cuando defiende a la Iglesia Católica, de la leyenda negra, te dice, no, porque los jesuitas daban las clases en guaraní.
Entonces, boludo, Bueno, pongámonos de acuerdo, hermano. Entonces ahí hay que donde hacer la viene- cosa, ¿estás de acuerdo o no ahí estás de donde acuerdo? ahí donde viene el tema. La Y iglesia es- tiene que ir a la gente. Ujú, sí. Sí, Sí, no, vamos bueno, a esperar eso- que la gente venga a Eso es mí. ese ha sido el mandato. Ese Vayan es y el hagan que apostolado. todos... Eso es ser apostolado. El final de Mateo es claro, ¿no? Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Y ahí viene la promesa. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso me parece que... De hecho, Hay el que abrirse, encierro, el gueto de los apóstoles, apenas ahí la resurrección, estaban todos miedosos, Acobachados, ¿no? Pusilánimes, y bueno, y es el Espíritu Santo el que los hace salir, y ellos son los que van. Y lo tenés a Santiago haciendo proezas en España, en Compostela, y lo tenés predicando incluso hasta jugarse su propio pellejo, excepto el apóstol Juan, que muere de viejo, retirado en la isla de Patmos. El resto mueren todos en martirio. Y la iglesia se ha sostenido sobre la sangre de esos mártires. Ahora, hay que poner algún bemol en esto. Es cierto que los misterios celebrados en la lengua latina, qué sé yo, depende, ¿no? Cada uno del corazón. Es cierto que el rito, cuando está hecho con una determinada solemnidad, llama más a la presencia. Vos un día dijiste algo interesante. Sí, te entiendo. Cuando hablábamos, creo que fue el primer programa de todos, cuando hablamos, yo creo que hablé de Nietzsche, cuando Nietzsche decía, ¿no son acaso hoy los templos, los mausoleos de Dios? ¿No? Y creo que Juan tomó la experiencia cuando había ido a Italia, algo así, como que sacaba fotos en el lugar donde estaba, ¿no? Sí. Y vos dijiste, es increíble, vas a una iglesia y no se puede estar. Vas a una iglesia y Florida a las 5 de la tarde. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que no, bueno, pero ese es el respeto al lugar, claro, y eso está perfecto, claro. Dentro del rito, a mí me parece que hay formas de mayor piedad eucarística y formas musicales o formas idiomáticas que me parece a mí que hacen elevar al pueblo cristiano y otras que no tanto. A mi criterio, el latín tiene ciertas, es como con la música inglesa, ¿viste? Tiene ciertas particularidades que lo hacen propio. Ahora, queda mejor. El problema está en que en un mundo donde está absolutamente desacralizado, donde, o sea, el paso atrás, que Heidegger hablaba para otra cosa, ¿cómo se recupera la fe? Volviendo al tradicionalismo y hablando latín. No, o sea, no. Claro. El mundo no va por ahí, ¿se entiende? O sea, lo primero que tenés que ser es testigo. Sí. Lo segundo que tenés que ser es mártir. Es ser, lo de Agustín, no hay nada más atrayente que lo que puede el ejemplo. Lo primero. No pasa por esto. Estas son formas accidentales. No es la sustancia lo esencial. Y es cierto además que dentro de esta visión hay toda una especie como de gran hipocresía, ¿no? Sí, claro. Yo estoy al lado tuyo y lo primero que me fijo es si vos te arrodillás o no te arrodillás. Yo estuve de ese lado. Claro. No hablo de afuera. Sí. Si te arrodillás como te tenés que arrodillar o no. Y estás más pendiente de que todo el pueblo cristiano cumpla la ley como debe cumplirla, claro, que en el amor que vos tenés a Jesucristo o sobre todo al otro, que es lo más difícil, claro, ¿no? Acordate lo de Castellani, ¿no? El amor primero es el amor a Dios, ¿no? Pero no hay amor más verdadero porque el otro es el camino de la patria, ¿no? Claro. También, entonces es conflictivo. Y bueno, tiene esto. Frase que le molesta a los gorilas cuando le decís la patria es el otro. La patria es el otro. Claro, lo que pasa es que lo ponen en la. Es hermosa. Es hermosa. Lo que pasa es que lo ponen claro, en el icono de ella, ¿no? Claro. Y bueno, evidentemente allí hay una barrera que no sí, pasa. Pero es así, porque en realidad es el otro y es el otro y somos todos. Y eso es comunidad. De ahí se conoce la comunidad. Más que nada eso. Si no hay ni sociedad, que es por arreglo a fines racionales. Sociedad es una sociedad y suena a que tenemos un negocio entre. Exactamente. Y lo común es lo común. Y lo común, el pan que vos compartís, el trabajo. Y los valores. ¿no? Eso es lo que se llama el etos de un pueblo, ¿no? Que es el compartir los valores. Bien. Pero bueno, no sé si... Vamos con los estoicos, ¿no? Dale, metele. Entonces, lo primero que habría que comprender es que durante todo este tiempo, y hay una línea interesante que lo trabaja, la filosofía es una cura del alma, ¿no? Casi nosotros tenemos la vocación, a veces surge, a veces no, que es una especie, la filosofía, cuando es buena filosofía, ayuda a exorcizar el alma, ¿no? Porque nos abre los caminos, nos hace encontrar las respuestas, a veces nos hace saber preguntar, ¿no? Afinar el modo de preguntar. Exacto. Entonces, esta cura del alma es algo serio. Por lo tanto, cuando uno utiliza una determinada filosofía, en este caso puede ser los estoicos, lo que primero que tiene que hacer es
evitar la frivolización. Entonces Muy voy por común. la calle, claro, voy por la calle y entro en una librería, Kier, por ejemplo, ¿no? La librería donde están todos los Claudio María Domínguez, todos juntos, ¿no? 10 lecciones estoicas para ser exitoso. Claro. ¿no? Esas cosas son las cosas que... Lo digamos, peor. Claro. ¿no? O cómo ser un estoico en este mundo, ¿no? Sí, 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 o sea un gran empresario Con el siguiendo los pasos de Séneca. Qué sé yo. Claro. Bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar. Si uno quiere hacer filosofía de verdad. Claro. Si quiere hacer autoayuda, esas cosas. Si bueno. quiere hacer estoicismo de verdad, porque Claro, también hay una manera obvio, de bueno, ahí decir, está el bueno, tema. lo Ahí voy a está el poner tema. en práctica. Ahí está el tema, claro. Que yo pienso que no todo se puede poner en práctica lo que dice el estoicismo, ¿no? Cuando uno lee, hay cosas, Claro. sobre todo a Marco Aurelio en las confesiones, ¿no? De Marco Aurelio. Está bien, uno intenta, pero no todo podés, No, ¿me entendés? obvio. O sea, hay un montón de cosas alrededor tuyo que, quieras o no, te van a Sí. correr del eje, ¿me entendés? Habría que ser lo como- más estoico posible. Como el peronismo, una actualización doctrinal. también, Claro, yo creo que muchas de las, y creo que lo que más leí es de Marco Aurelio. Muchas de las cosas que dice, quizás las más accesorias de esa filosofía, están ligadas a su tiempo. Eso no hay duda, claro. Claro. Sí. Yo de lo que más me gustó de todo eso que él pregona ahí es el reconocer el concierto de la naturaleza, digamos, del cosmos y ubicarse uno dentro de todo ese concierto. De ese concierto, exactamente. Cuando vos decís el concierto es como lo que sucede todo alrededor nuestro. Exactamente. Cosas que nosotros... Ser porque armónico. El estoicismo lo que tiene es, hay cosas que yo no las puedo solucionar. Eso. Entonces, como yo no las puedo solucionar, Claro, me quedo. pero eso es visto como... y que pase. Y que me Eso es afecte lo visto menos en el posible. fondo, esa especie, llamémoslo resignación, vamos a dar otra característica más puntual, más fiel al espíritu estoico, pero eso no es simple resignación, ahí está la sabiduría. Por eso se transforma No en un resignarse, claro, ¿se más sí entiende? aceptarlo. Comprender. Claro. Comprender Entender, que no se claro. puede. O sea, yo no puedo traspasar un cuerpo físico como esta pared. Claro. Puedo intentar 50 veces y hacerme 10 chones en la cabeza o puedo comprender que no puedo. El comprender es sabiduría. Que en el fondo es la comprensión del límite, que es lo que es el gran problema de los tiempos de hoy, ¿no? Sí. No comprender. Vos fíjate que hay toda una filosofía de piensa y haz lo que quieras, propónetelo y lo lograrás. Bueno, hay un momento determinado en la vida que Sí, la claro. sabiduría pasa por saber que no se puede. Exacto. Pensalo y sentilo y lo vas a tener. Exactamente, ¿no? Mentira, Claro, hermano. exactamente. Esos Es son- el, ¿cómo llama ese libro de mierda que vendían? Los 4 acuerdos. No, Ah, que 4 acuerdos de uno que es El Secreto. El secreto. Eso Bueno, es una ahí gran está. estafa. Exactamente. Es mentira, hermano, porque Exactamente. me decía, ponete adelante algo y Claro, pensalo todo el claro, tiempo. Puse una exactamente. Harley Davidson, no la tengo. No, olvídate. Claro, es mentira. Aparte me estás la, mintiendo. aparte la vida. Se te va a materializar. No, apareció ni aparte la goma. la vida tiene un condimento que es imposible manejarlo, que es la improvisación, que es lo que surge eventualmente, que es lo que te sorprende. Claro. Entonces vos podés imaginar lo que quieras y te cae una mala noticia, es una bomba atómica en el alma. Y ahí se acabó todo el sueño de la cristalización de que lo tienes, lo quieres y lo lograrás. ¿Entiendes? Tal O sea, cual, no. tal cual. Entonces, el problema está en que el estoicismo es un punto oscuro, decía yo, en la enseñanza de la filosofía. ¿Por qué? Porque casi nosotros cometimos este error. Se enseña mito, presocráticos, Sócrates, los sofistas, ¿no? Sí. Como contraposición. Platón, Aristóteles, vacío absoluto, medioevo. Medioevo, claro. Y se pone ahí en este cono de sombras a estas escuelas que vamos a llamar la filosofía helenística, que no surge de cualquier modo, surge por algo. ¿Por qué surge? Y surge porque Grecia entra en crisis políticas, y a veces las crisis políticas sirven, no para hacer esto, ¿no? Sirven de verdad para justamente empezar a pensar hondo, ¿no? Sí. Cuando está el peligro, dice Hölderlin, poeta alemán que trabajó mucho Heidegger, ¿no? Cuando está el peligro, allí puede también crecer aquello que lo salva. Hölderlin. Entonces, vos fíjate que en los momentos en los cuales la filosofía griega estaba montada sobre la cultura de ese gran imperio de Alejandro y del siglo de Pericles, la filosofía podía pensar la metafísica, pero cuando Atenas entra en crisis, en profunda crisis, ¿qué es lo primero que hay que pensar cuando vos estás en crisis?
cómo actúo. Exacto. ¿Cómo tengo que actuar? Claro, en vez no de, tengo tiempo de para paralizarme, el ser, el no ser. Claro, no me puedo poner a Exactamente, filosofar, ¿se entiende? diríamos, lo que O sea, Determinaciones, tengo sí. que tomar medidas. Y los estoicos y los epicúreos son ante todo una filosofía de la acción. Bien. ¿Se entiende? Bien, Primer eso concepto bueno. claro. Una filosofía de la acción. ¿Por Bien. qué? Porque hay que resolver esto que yo tengo entre manos. Exactamente. Por lo tanto, hay que también tener determinados dispositivos intelectuales para borrar algo que molesta allí, que es la duda. Claro. La duda es esa especie de movimiento pendular, ¿no? En el que cae la inteligencia, esto o lo otro, esto o lo otro. Claro, ¿no? como Ese proceso deliberativo tiene que cortarse, Sí. porque si no se corta, uno no opta. Claro. Y si no opta, resolver. Exactamente. Tenés que resolver. Entonces, ese es el corazón de la filosofía de los estoicos. ¿Podemos avanzar un poquito más? Sí, Perfecto, dale. Bien. Generalmente siempre en las escuelas filosóficas se busca un fundador, ¿no? Como así se aparece a lo largo de el idealismo, bueno, Fichte, Hegel, ¿no? El idealismo trascendental, Kant, la fenomenología, Husserl, ¿no? Sí. Bueno, la fenomenología existencial, Heidegger. Bueno, si nosotros buscamos un inicio, un nombre propio, ese nombre es Zenón de Sitio, ¿no? Zenón de Sitio es el fundador del estoicismo antiguo. Era chipriota, o sea, de Chipre. Estaba ahí. Sí. Claro. Año 301, antes de Cristo. Y el nombre estoico recibe su nombre de Stoa, que era el pórtico, ¿no? De la plaza de Atenas, el ágora, que estaba pintado. Entonces él daba las lecciones en el pórtico donde estaba pintado. Y por eso lo llamaron, como otros nombres pueden ser los de los pibes de la esquina, Claro. ¿no? Los estoicos, porque estaban allí en el lugar del pórtico pintado, Sí. y por eso reciben Eran como una barra de una esquina que le pusieron. Claro, en realidad habría... En vez de la barra del monolito, Sí, eran exactamente, los estoicos. Claro. Claro. Que en realidad no era simplemente espontáneo, porque hay escuelas que al pensar más el hecho ético requiere una especie de coherencia ética, ¿se entiende? Lo mismo que los cínicos, que tienen mucho en común con los estoicos. O sea, aquel que escuchaba esas lecciones no podía quedar indiferente. ¿Se entiende? O sea, claro. Se exigía de algún modo una especie como de consecuencia moral, de consecuencia ética, claro. Cuando yo escuchaba participar de eso, si bien los chicos en la esquina también tienen ciertos códigos, participar de eso también indicaba que había que ser coherente con eso que se ¿Cómo escuchaba. sería? Lo que digo lo tengo que hacer. Y sobre todo hacer. Y practicarlo. Claro, bueno, una filosofía mejor de que acción, decir es hacer. Exactamente. Perón era un estoico. Y de algún modo. Mejor que prometer es realizar, ¿no? Exactamente. Entonces él llega a Atenas y ve allí en las calles de Atenas un jorobado llamado Crates. Es una figura que le impacta muchísimo. Era un cínico. Hoy cínico se entiende de otro modo, ¿no? Sí, por el cinismo. Sos un cínico, ¿no? Se entiende más cerca de la perversión. Claro, alguien perverso. ¿No? Sí. De alguien que es capaz de gozar con tu sufrimiento y él estar divorciado del gozo que te produce, ser el frío planeador, ¿no? Claro. ¿Vieron cuando hay asesinatos de estos tipos? Siempre se dice es un perverso, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo puede planificar. No. Los cínicos son otra cosa, ¿no? Por el viejo y querido Diógenes de Sinope, ¿no? Claro. Había hecho su escuela, y Crates era un jorobado que iba también por las calles de Atenas, y le llama la atención este modo de vivir el desprendimiento, ¿no? El desasirse del ego. Esa cuestión de que uno a veces lo ve también, ¿no? Hay las órdenes mendicantes en la iglesia, ¿no? Un San Francisco de Asís, ¿no? Sí. El tipo es rico y vende todo, ¿no? Y de repente se va con un par de hermanos, ¿no? A caminar, y cómo este desprendimiento, cómo se logra. Pero lo que sí se da cuenta Zenón de Sitio es que a la virtud de Crates tiene que agregarle un ¿qué? Una doctrina. Una doctrina, claro. Una ciencia. Claro. Porque si no queda simplemente como un maestro itinerante de Claro, tantos. lo hace, claro. Él intenta, por eso, cuando nosotros hablamos de la división tripartita de los estoicos, hay un estoico antiguo, el estoicismo griego, que está representado por Zenón, y después Crisipo, que será su... Ese se llama el estoicismo antiguo, ¿no? Antiguo, o sí. griego. Hay un estoicismo medio
que queda medio oculto porque al venir el romano después, que es el que, fíjate que ustedes nombraban a Marco Aurelio, yo después me voy a detener en algunas cositas de Séneca, ¿no? Estaba representado por Panecio y Posidonio, son menores, ¿no? Y después es el estoicismo nuevo o imperial, que sobre todo está en la figura de Marco Aurelio, de Epícteto, claro, y de Séneca, ¿no? Son las tres figuras grandes del estoicismo, que, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Séneca es español, claro. Es un filósofo español, ¿no? Es de Córdoba, ¿no? Aprovecho en este momento porque justo quien a mí me abre las puertas para escribir en medios españoles es justamente Posmodernia, que es una caricatura, claro, de posmodernidad, ¿no? Posmodernia. No es como lo boludo que dicen Peronia, pero digamos, es un modo así, ¿no? Parodiar. Claro, parodiar la posmodernidad. Y ellos son de allí, de Córdoba, ¿no? Entonces es el lugar, imagínate, el lugar de Séneca. Claro. Y hay por ahí un programa donde también habla de los estoicos, Maresca y Vuela, y donde ellos hablan, Vuela habla del senequismo español. El senequismo español, esa cuestión de la concentración, él tomó un término muy lindo al comienzo del programa, que habló ¿cómo dijiste? De la austeridad. Austeridad, sí, ¿no? Sí, de que tuve mi ser austero no es ser ni amarrete, ni es ser un pordiosero. Ser austero es saber que con lo necesario alcanza. Claro. ¿No? Yo siempre me conmovió eso de mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo tiene una jubilación buena, lo que hoy no era la mínima, un poco más, ¿no? Y él podía hacernos regalos de Reyes, fue mi gran rey mago. En lo que pues, yo podía elegir, la vía del tren, la bicicleta, la primera guitarra, claro, ¿no? Él podía hacer esos regalos y otros abuelos no. Pero vos ibas a la casa y yo 40 años en la misma mesa. ¿Se entiende? Claro, sí, la misma mesa, mientras no estaba en Clenque, y se compró tardíamente el televisor color. Y seguro que si hoy viviría, no pondría con el Netflix, esas cosas extrañas de que pasa YouTube por ahí, el Smart. Claro. Se conformaría con algo más sencillo. Bueno, algo de esto grabó a fuego el pueblo español. No a todos. No conozco mucho la región de Córdoba, pero sí esto está muy presente, por ejemplo, en el pueblo castellano. Claro. De ahí mi amor al Real Valladolid y a toda Castilla, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Castilla, además de ser el corazón épico de España, vos en Castilla ves el reverso de Ibiza. Claro, que es lo ¿se entiende? Entonces me dice, pero ¿cómo te vas a enamorar de un lugar donde hay campos y campos y tierras, claro, y de vez en cuando perdí un castillo, y de vez en cuando un viejo palomar, que era a los que le escribía Delibes? Eso concentra. Claro. El hombre de la meseta es un hombre que tiene algo del senequismo español, claro, la sobriedad, claro, ¿no? La austeridad, la mano abierta. Y de ahí viene nuestro gaucho, el rancho abierto, en la austeridad, viene de ese viejo espíritu español, ¿no? Por eso yo miro el mar castellano, que son los trigales donde se ondea, ¿no? Uno se escucha, y ese es mi sueño. Claro. Yo no pienso en la playa. La playa, Ibiza y Canarias dispersan el alma. La meseta lo concentra. Ahí va. ¿No? Y por eso tiene mucho que ver del senequismo español. No sé si querés hacer un... No, y aparte, cuando hablas de lo austero, no es lo mismo vivir con poco que vivir con lo justo. Exactamente. Porque con lo justo es lo que yo necesito, o lo que creo yo que necesito para poder estar bien. ¿Me hay gente que compra por comprar y no sabe para qué, y hay gente que amarroca y se priva de algo que puede hacer y vaya a saber para qué, porque también no hay una explicación. Morirse con la guita abajo del colchón. Por eso, ¿me entendés? Sí. Es como raro, ¿viste? Lo cual no está mal que uno pueda ahorrar, porque el ahorro sirve, porque uno el día de mañana, si quiere hacer algo, lo que fuere, pero sí entender de que hay cosas que yo con esto me arreglo. Y eso no significa ser un abarrete, sino que vivo con lo que sé que necesito, con lo que creo que necesito. Eso es el equilibrio, ¿no? Vos querés hacer un corte y vamos luego de lleno. Yo seré el cuarto Toro y Pampa por vuestra mención, y agradezco, pero el programa lo manejo yo, no hay problema. Pero yo, para que hablemos, nos concentremos un poquito en qué dice. Sí. Si querés. No sé, Marco Aurelio, Séneca, qué frases. Sí. Algo, como para que la gente entienda, ¿no? Obvio, porque quizás iba a ser, además de, ya dijimos algunas cositas,
lo ubicamos. Yo, por ejemplo, era un tipo que no sabía lo que era el estoicismo. Claro. Y sin embargo, una palabra que utilizaba mucho era estoico. ¿Por qué? Estoica. Porque vos te encontrabas con los vagos, ¿no? La moral del guerrero. Zorrito. ¿No? Y capaz que no habíamos salido juntos o salimos y volvimos separados. Claro. ¿Y qué hiciste ayer? ¿Te mandaste algún moco? No, me mantuve estoico. Y decíamos estoico por el jugador rumano. Estoico. ¿Te acordás? O búlgaro. Búlgaro. Bueno, Cristo, jugaba de Cristo estoico. Estoico. Bueno, que jugaba de 8, claro. Un crack, el tipo, y me mantuve estoico. No, o sea, no te mandaste ninguna cagada. Entonces ahí, después doy con el estoicismo. Claro. Pero el estoico era una palabra muy común en nosotros. Y estoy seguro que ninguno de nosotros sabíamos lo que era el estoicismo. Claro, pero había algo de eso, ¿no? La sobriedad, la conducta, ¿no? Claro, después vamos a tener 2 o 3 conceptos que lo definen básicamente. Si querés, lo que podemos decir, 2 palabritas antes del corte, es las influencias, ¿no? En los antecedentes del estoicismo está Heráclito. Vamos a ver por qué. El tema del fuego tiene algo que ver. Pero en la física, porque ellos cuando arman su doctrina, tienen tres compartimentos básicos. La lógica, la física y la ética. La lógica, la física. Fíjate qué cosa falta acá. La lógica, la física. Y la parte espiritual. En realidad estaría solucionado por la ética, pero falta la metafísica. La metafísica. La parte metafísica que hablaba. Por eso es lo que yo decía antes, ¿no? Entonces, Heráclito lo van a tomar para un tema de la física, que después lo vamos a abordar. O sea que la ética vos la asociás con la parte espiritual. Claro, en realidad, el lugar de la ética y del bien y el mal tiene que ver con la libertad y tiene que ver con el espíritu. En realidad, en rigor de verdad, habría una distinción, pero ellos, la parte espiritual del hombre, del alma, del desempeño moral, sí, lo analizan en la segunda parte, que es en la tercera parte, que es la ética. Pero necesitan el prólogo a cómo se debe pensar correctamente, ahí está la lógica, y la concepción del mundo, la cosmología, claro, y ahí está la física. ¿Por qué? Porque entendiendo yo las reglas rectas del pensar y el mundo en el que me muevo, ahí puedo alumbrar la tercera parte, que es la ética, que es el desempeño moral. Claro, y la física la toman de Heráclito, ¿verdad? No solamente Heráclito, pero Heráclito está presente ahí porque el fondo del pensamiento estoico es el empirismo, ¿no? Ahí está. Es la realidad material. Excelente. Bien. Y después, por último, también 2 antecedentes más. Sócrates, porque Sócrates, ¿quién es? Es el ancestro de la virtud. Sócrates es un preestoico. ¿En qué sentido? En el sentido que él, que ha predicado la verdad, cuando se lo fueron a tentar para sacarlo del calabozo en el Critón con los discípulos, hemos sobornado al guardia, podés venir con nosotros porque vos sos injusto que estés aquí pagando. Claro. Si yo, después de decir que hay que respetar a las leyes, ahora me iría, borraría mi propia enseñanza. Y él acepta, con tu ejemplo, estoicamente, beber la cicuta. Entonces tienen ese ancestro del rigorismo moral, ¿no? De la búsqueda de lo moral. El predicar con el ejemplo sería. Lo que pasa que, bueno, también nosotros en la actualidad decimos que hoy pagar todos los impuestos es ser un boludo, porque contra un estafador hay que ser más estafador. Ahí donde viene un criterio, ante el mal, más malo soy. Ahí donde viene un criterio que el cristianismo lo pone sobre el centro de la mesa y es importante, que es la justicia. Claro. ¿No? Una cosa es ser justo. Y otra es un boludo. Lo dijiste vos, ¿no? Exactamente. Y el tercer elemento con Sócrates es el cinismo, ¿no? Perfecto. Está ese viejo cuadro de Diógenes de Sinope en el barril, ¿no? Pasa el hombre más poderoso de Grecia, ¿no? Alejandro Magno le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Que te corras, que me tapas el sol. ¿No? O sea, ese rigorismo ético, ese rigorismo moral, también es atrayente para los estoicos. Esos son los 3 prolegómenos. Y excelente. Vamos con un corte musical con un tema que eligió Juancito, así que lo presentaré. Señores, nos vamos al corte con un tema de Divididos, haciendo cosas raras. Y seguimos acá con Diego Charamoni, que nos dejó con lo que vendrían a ser los estoicos. Sí. Y luego hablaremos de los epicúreos. Vimos algunas características y vimos algunos de los antecedentes. Y dijimos entonces que la filosofía estoica se divide o apunta a tres cuestiones, que son la lógica, la física y la ética. Hemos explicado un poco por qué. La lógica, ¿por qué? Nosotros conservamos aún en nuestras casas de estudio, así lo estudié yo en el profesorado, en la licenciatura, así seguramente Juan creo que lo habrá tenido. Lógica es una de las materias que está al comienzo de la carrera. ¿Por qué?
Porque lógica es el arte del pensar correctamente, del buen pensar, no del buen de lo bueno como contenido moral, sino de las características intrínsecas de los razonamientos, ¿no? Tal cual. Decimos muy ABC para los que nos escuchan, si A es B y B es C, A es C. ¿Se entiende? Esa cuestión de que vos no podés sacar conclusiones que no estén autorizadas por las premisas. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque para desarrollar un pensamiento que intente ser racional hasta donde puede ser racional, vos no podés sacar conclusiones tiradas de los pelos. Esto el estoicismo la tenía bien clara. Entonces, por eso, la propedéutica de sus estudios era la lógica. La lógica como que, bueno, como una base firme para la posterior orientación en la acción. Tal cual. ¿Está? Bien, la lógica generalmente tiene dos grandes apartados, los estoicos también lo han enseñado, lo han hecho así, que es la dialéctica y la retórica. La dialéctica se basa justamente por la discusión, ¿no? Pero no cualquier discusión, ¿no? Si bien yo necesito dos posiciones, la dialéctica es de algún modo un movimiento dialogal en el cual se trata sobre un tema en el que los dos confluyan, claro, en búsqueda de un determinado fin. Claro. Y con argumentos lógicos. Y la retórica es justamente la afinación de esos argumentos. Por eso es peligrosa, ¿no? Sí. Un hombre con buena retórica puede convencer, claro, ¿no? Perón y después, disculpen por la palabra, y después Alfonsín, digo por compararlos, utilizaban el término persuadir. Persuadir. ¿No? ¿Se acuerdan que Perón hablaba? Conducir no es mandar. No. Conducir es distinto a mandar. Exacto. Conducir Sí, es sí, persuadir. Y Alfonsín lo tomaba para él, ¿no? Estoy persuadido, decía, ¿no? Como que estoy convencido, Claro, está convencido. ¿no? Pero el arte del Lo que persuadir... pasa, para el que no sabe, Perón lo decía porque él decía que no se podía gobernar como si estuvieras en el ámbito castrense, porque era militar. Obvio, claro, Porque obvio. hay muchos que creen que Obvio. Perón no lo era. Obvio. De arriba Pero- para abajo, ¿no? Si no o quieren No, que vos a un militar le Claro. das una orden y la tiene que o cumplir. quieren, la- o quieren Depende olvidar del que rango. lo era, ¿no? O Claro, quieren olvidar. que lo era. Pero bueno, por eso él decía que en la conducción política uno tenía que convencer a la gente que lo que estaban haciendo era por el bien de todos. Sí, exactamente, ¿no? Esa era. Entonces, y además que no cualquiera tiene, como decía él, el óleo sagrado de Samuel, ¿no? Para ser conductor. Para conductor. No cualquiera puede hacerlo. Por eso tenía esa vieja frase tan picante como solía decir él, ¿no? El mariscal de Sajonia tenía una mula, ¿no? Con esa mula ganó 10 batallas, 20, no sé cuántas ganó. Sin embargo, la mula no aprendió nada de táctica militar, ¿no? O sea, ¿se entiende? No cualquiera puede conducir. No importa que la mula haya estado en todas, Exactamente. no quiere decir que haya tomado una Exactamente. decisión. El gordo Chesterton, que alguna vez tendrá alguien que ocuparse de llevar su causa a la beatificación, creo que están en eso, que era un crack, decía, conducir a los hombres es difícil, fácil es empujarlos. Claro. Grosso. ¿No? De algún modo es eso, ¿no? Muy bien. Entonces, como la lógica es atingente al tema del conocimiento, bueno, el origen del conocimiento para los estoicos está en los sentidos. Y desde este punto de vista, la filosofía estoica es una filosofía sensista. Claro. ¿Mm? Es decir, la realidad está enfrente de mí, todo conocimiento proviene del exterior, la inteligencia lo conquista con un esfuerzo, hay un esfuerzo del aprendizaje, por esto esta otra característica del estoicismo de la complexión al esfuerzo. Las cosas no te son dadas. Exacto. Por lo tanto, si el conocimiento es conquistado, algo que está muy, muy presente en la filosofía estoica, la conquista, la lucha, ¿no? Si el conocimiento debe conquistarse, por lo tanto, entonces hay dos doctrinas filosóficas que están ausentes. La primera es las ideas innatas. Claro. No tenemos ideas que nacen No con hay nosotros. ideas innatas. Claro. Las ideas son conquista del conocimiento. ¿Sí? No es Y- que las tenemos así porque Exactamente. sí, claro, sí. Hay algunos filósofos que postulan existen determinadas ideas innatas, ¿no? Y algunos son interesantes. Creo que el más interesante de todos es Rosmini, que dice que la única idea innata que el hombre tiene es la del ser. Porque todo lo que el tipo mira y ve debe concebirlo existiendo. Claro. No es que mira entonces la conclusión de que existe. Para que yo diga existe algo, tiene que haber algo que entienda el existir. La idea de es. Interesante. Claro. Sí. Bien. Y después también, tampoco están acá, como no están las ideas innatas, tampoco están los universales platónicos.
Que ya lo habíamos visto cuando vimos a Platón. Sí, sí. No es que porque existen las cosas justas existe la idea de justicia, porque existen las cosas bellas existe la idea de belleza, Exacto. verdad, bondad, lo que sea. Tal cual. Es decir, el conocimiento es algo que se realiza, requiere esfuerzo. Y en la noción básica de la lógica del estoicismo es la representación cataléptica. ¿Qué significa esto? Los estoicos lo ponen con un ejemplo. Dice, la mera representación, dice, es la mano abierta. La mano abierta es el movimiento previo a acercarte a algo. Ajá. Fíjate que cuando la mano hace el ademán de tomar algo, ¿no? Mientras está abierta es mera representación. Cuando hace el acto de tomar algo, dice, eso es el asentimiento. Sí. Asentirlo cuando algo lo... Cuando cierra el puño, ahí es la comprensión. Claro. Uh-huh. Eso lo relacionaban con las ideas claras, ¿no? Claro, en realidad necesita justamente, Uh-huh. es el fruto, ¿no? Claro. Esto de la modernidad lo va a extender mucho. Sí. Entonces, representación, asentimiento, ¿no? Captación, y los dos puños cerrados, decían ellos, es la ciencia. Grosso. ¿Se entiende? Sí. La representación, nosotros en el esquema realista, ¿cómo lo solemos decir? Bueno, lo primero se dice es la simple aprehensión. Uh-huh. Es decir, el anoticiamiento de que lo otro es. ¿Qué es? No sé todavía. Entonces, simple aprehensión, me doy cuenta de que algo es. Sí. ¿Qué es? Es un vaso. Uh-huh. Juicio. Claro. ¿Se entiende? El conocimiento, la completud del conocimiento se logra en el juicio. No simplemente en el comprender que algo es, que algo me tocó, que algo me afecta, sino en el juicio. Ahí se da el conocimiento. Cuando decimos es un vaso, ya estaríamos en la parte de la ciencia. Captaste, ¿verdad? exactamente. Ahí captaste la esencia de algo. Por eso conocer es, se dice en latín, fieri aliud in quanto aliud. Le pegamos latín y siempre los filósofos vamos al latín. Acá hay Fieri aliud en cuanto a hacerse otro en cuanto a otro. Mirá qué interesante, ¿no? O sea, ¿cuándo conozco yo? Cuando capto la esencia de aquello que es. Uh-huh. Cuando capto lo que lo otro es, ahí conozco. Por eso la verdad, decía Aristóteles, es decir de lo que es y de lo que no es que no es. Esto que parece una boludez supina, si el ser humano entendería la diferencia entre, para todas las cosas que ve, culturales, ¿no? Éticas, patrióticas, decir de lo que es y de lo que no es, ya ahí solucionaríamos un gran trecho. Un gran problema. gran problema. Sí. ¿no? Muy bien. Entonces, la representación cataléptica es entonces esto, ¿no? Cuando yo tomo la realidad después del esfuerzo del conocimiento, de la representación y del asentimiento. Y la ciencia es cuando eso no alcanza con lo que tomo, sino cuando le doy un cuerpo doctrinal. ¿Se entiende? Claro. Entonces ahí yo tengo los dos puños cerrados. Es decir, creo que Perón también decía esto y lo estamos nombrando mucho, estamos metiendo en los estoicos. Pero él lo nombra bastante también. Bueno, por eso esta cuestión de política en la hora de los pueblos Sí. siempre habla de... Por eso, creo que hay mucho todos ahí los- también, ¿no? Esa cuestión, vieron que él hablaba de que hay hombres, ¿no? Que van munidos de una sólida verdad. Dicen, ¿no? Munidos de una- Munidos, Ujú. Sí, justo. La mano, ¿no? Exacto. Munidos de una sólida verdad. Bueno, algo de eso está en la concepción de la ciencia en el estoico. No alcanza con el representar y el asentir, Uh-huh. con el captar, la representación ya cataléptica, sino que con la ciencia, ¿no? Muy bien. Este concepto de la lógica como dialéctica que está en los estoicos va a llegar, digamos, a la escolástica, que es el movimiento de la filosofía cristiana, a partir de un eslabón, de un engarce, que también aparece medio perdido en la historia de la filosofía, que es Boecio. Boecio. De la consolación de la filosofía, Uh-huh. un proto medieval que va a ser importante también en el curso de los siglos cristianos. Muy bien, lógica. La física, segundo peldaño, el concepto fundamental de la física es que hay un orden inmutable. Claro. En el cosmos, dice el estoicismo, hay un orden inmutable.
No podemos alterar el cosmos. No se puede, claro, no se puede cambiar. Ahí viene la cuestión, ¿ves? Si algo no se puede cambiar, entonces ¿qué? Aceptalo. Claro, sí. ¿Ven? Cómo se engarza. No es que... Porque cuando vos decís, el estoico es un tipo que acepta la realidad. Bueno, pero ¿eso de dónde le viene? De la concepción de la física. Claro. No por resignado. Por eso esta cosa que parece medio hincha pelota, tenés que hablar de lógica. Sí, no porque sea porque un es necesario, cagón, un claro, tipo si que no quiere claro, problema, no, sino que sabe que no va a haber un cambio. Entonces, exacto. Listo. Exactamente. Por eso, no peleo. Por eso hay algo que está en íntima relación con esta cuestión de la lucha, y esto yo tendría que hacerles una entrevista yo a ustedes, es cómo conciben esta relación estoica entre lucha y esperanza. Entre lucha y Porque esperanza. poner el cuero acá, o poner en cuero sí, en la pared de los dos gauchos que estaban besando, sí, o militar, como hacen ustedes, uh-huh, o estar comprometidos detrás de una idea, que no es una idea de una persona ni nada de eso, es una idea, una visión. Sí. Una visión no solo nacional, es una visión cosmológica. ¿no? Sí, es una Tal cual. cosmovisión. Exactamente, sí, claro. es una cosmovisión. Sí. ¿Cómo compatibilizan esta cuestión de lucha y esperanza? ¿Cómo compatibilizamos lo Porque de la vos lucha y dijiste- la esperanza? Porque vos dijiste, no es que no quiere pelear porque es un cagón, entiende que no Que se no puede hacer puede nada. Y a mí cambiar. lo que me pasa, muchas veces decir, la Argentina no tiene arreglo. Hermano. No, lo que yo te puedo decir, ¿Se entiende? Y a veces me siento como, digo, bueno, no se puede, es, vos tenés que restaurar el orden natural. O sea, para restaurar algo es porque algo ya existía. Acá lo que vinieron es, lo torcieron. O sea, impusieron algo, una realidad paralela, que no es la que vivíamos. Que se da porque sí. Porque vos lo dijiste, hay cosas que son así y hay que aceptar. Bueno, ahora nos están haciendo aceptar cosas que no son. Entonces, si nosotros volviéramos a lo que nosotros queremos es volver a que se encauce el río, básicamente. Entonces yo creo que la esperanza está en lo que fue y que vuelva a ser, y no en esto que estamos viviendo. Esa es la esperanza. Después está el que si lo voy a lograr o no. Pero bueno, uno está en la vida y como volviendo un poco Sí. al primer bloque, o sea, si yo me voy a quedar adentro de la pecera y que me den de comer, igual, Sí, obvio. la vida me pasará desapercibida sin... uh-huh. La idea es poder dejar algo. ¿me entendés? Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Exactamente. Yo creo que pasa por ahí. Sí. O sea, cuando yo digo, ya estoy cansado de Tori Pampa, estoy cansado porque ya lo vengo haciendo hace 7 años. Claro. Sí. O sea, 10 años tiene el programa y yo lo hace 7. Ujú. Y él hace 3. 3. Entonces, vos decís, pues ya está, esto me agotó. Voy a buscar otra manera. No es que no quiero hacer más nada. No, Claro. quiero hacer algo Claro. distinto. ¿Me entendés? Pero no es que. Pero esto va a quedar. O sea, a mí me queda mi paso, mi huella, la vio. No importa si la vieron 1000, 3000, 10.000, Obvio. 1.000.000. Alguien lo vio. Sí. Y el día de mañana yo, si tengo nietos, le diré, mirá, este hombre, como por ejemplo hace muy poquito le hicimos una entrevista a Pablo Cruz Carballo, el héroe de la guerra de Malvinas, del aire, ¿no? Donde quedaron en la historia Sí, obvio. de la batalla aeronaval. Y yo hablé con él. Sin duda. Y no me atreví a decirle al tipo que lo tengo tatuado acá. Sí. ¿Me entendés? Pero cuando le conté a mi hija me dice, pero le dijiste, no, ¿qué le voy a decir? La verdad que yo quería hablar, que el tipo hable, no quiero Claro. ser el protagonista yo. Quería que el protagonista sea él, ¿me entendés? Sí. Pero hablé cuando hablamos con Owen Cripa. Lo mismo. Esas cosas no me las saca nadie, ¿me Impresionante. entendés? Sí, y otro Así que- me lo borre YouTube, Ujú. a mí no me lo sacan. Y otro no se lo sacan a vos y tampoco a vos, sino a los que lo escucharon. Y a los que seguramente, que vos desconocés, día a día echan mano a programas de ustedes, porque por acá además del compañero Cajal ha pasado Vuela, ha pasado Iciar, ha pasado Sí. Ignacio, ha pasado... Exacto. Entonces esas Y cosas... con muchos hicimos amistad. Ujú. O sea, Sí, él sí. estuvo hablando con Vuela, que le pedimos un contacto. Nos Sí. pasó. Y Excelente. con Niciar lo mismo, tenemos una amistad, ¿me entendés? Sí, Ya sí. traspasa. Con Lucas Carena incluso. Sin duda. Qué sé yo, con un montón de Eso gente está que allí. en otro momento yo las leía
Y nunca me imaginé que podía hablar Claro. de igual a igual y Obvio. hoy son... Ustedes piensen que o como alguna de mismo. O sea, nosotros nos conocimos por una casualidad, Sí, sí, sí. o hay una causa, ¿no? Sí. Pero la realidad que cuando hablamos, porque vos me dijiste, no, si yo lo miro y... Claro. Nada, ahí se dio. Ujú. Si no, no estarías acá. No, no, sin duda. Entonces yo creo que todo tiene que ver duda. con todo y esto está marcando algo. Sí. Después, si es exitoso o no, si será Sí. masivo o no, es otra cosa. Yo ¿no? creo que allí está y Uno está no el lo hace material, por ¿no? eso. Uno no ha pasado en vano, acá está. Ujú. Exactamente. Malo o bien, esto está ahí. Hice lo mejor que pude. En mi caso, yo recién pensaba, separando, que son dos cosas bien distintas, la lucha y la esperanza, en lo que es la esperanza, por ejemplo, conservo en lo profundo la esperanza de una refundación. Una refundación que tenga sus raíces propias de lo que se funda, pero que tenga una mirada a futuro en esto que decimos de intervenir lo propio, ¿no? Ojo, bueno, no sería tan estoico si decimos intervenir el cosmos porque no se puede, pero ahí es donde encuentro una cierta conciliación entre la lucha y la esperanza. Pero vos estás interviniendo en algo que alguien cambió. Claro. Vos Claro. querés volver a la No, restauración. yo de no eso. quiero restaurar. Yo eso es bastante claro. Ajá. Quiero hacer una refundación con raíces. Algo nuevo con sus justas raíces y sacando toda la maleza que vino en el medio, Ujú. ¿no? Por supuesto. Sí. Es que en realidad es una utopía, en realidad querer volver a lo que fue, Ujú. no se puede. En realidad lo que sí se podría hacer es restaurar de algún modo el espíritu de lo que hacía. Claro, desde la base, ¿Se entiende? O sea, mantener las bases Claro. sería en política. Sacarle- Mantener la base y obviamente, como vos dijiste en un momento, hay que reactualizar las doctrinas. Sí. No podés quedar no, es que aparte el hombre conviene. no es el mismo. El hombre no es el tal mismo. cual. Entonces, al no ser el mismo el hombre, Tal cual. es un problema. O sea, yo me encantaría que vuelvan los corsos y que aparezca el muchacho que se disfrazaba de mujer, Sí. ¿no? O el bebé, ¿no? Y se reían, porque se reía uno de eso. ¿No? O el bebé con la pelela, ¿no? Con el dulce de leche, ¿no? Hay una ingenuidad, digamos, o que nos juntemos en el club del barrio, o que se vuelvan a cortar las calles en los barrios para la Navidad y bailar tango. Pero es una Claro. Argentina que no está más. No. Entonces lo que hay que rescatar es el espíritu, del valor moral de por qué eso se hacía, ¿no? Y ahí, bueno, ahí es donde hay espíritus más estoicos, Sí. hay espíritus más vencidos. Sí, yo cuando hablaba del orden natural es volver a entender que fuimos concebidos hombre y mujer y es la única manera que existe Sí. de procrear, ¿no? La unión de esas dos personas Sí. conciben vida, porque hoy hasta eso nos cambiaron. No, bueno, ¿entendés? sí, sí. A eso iba. Lo otro ya es otra cosa. o sea, Chesterton decía, ¿no? Y que llegará el momento en que habrá que sacar la... blandir una espada para demostrar asegurar que el pasto es verde, ¿no? Sí. Tal cual. Bien, Ujú. entonces, completando la idea, la física está basada en un sensismo, ¿no? El orden, hay un orden determinado, un orden inmutable, que es un orden racional, necesario, ¿m? Un orden que lleva en sí misma la causa de su gobierno, ¿m? Armónicamente Claro. lleva en sí misma la causa de su gobierno, y este principio no trascendente al mundo, al cosmos, sino inmiscuido en el mundo, Ujú. ¿no? Inmanente al mundo, Sí. es Dios mismo. Claro. Por lo tanto, y ahí hay una diferencia con la doctrina cristiana, Sí. con la que nosotros creemos que tenemos una visión sobrenatural, justamente, porque la visión sobrenatural indica que hay un ser personal que no es el mundo, ¿no? Que tiene algo que ver con el mundo, en su creación y además en su providencia. Tal cual. El primer principio connatural al cosmos, para el estoicismo, es inmanente al cosmos, no externo. ¿Se entiende? El orden mismo que hay en el cosmos, Sí. eso es Dios. Ujú. Ajá. Por lo tanto, si la única realidad es material, y Dios es la misma ley inmanente al mundo, hay un problema, porque Dios no sería espíritu. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué es Dios? Es la ley inmanente al mundo. Esto no, tiene un nombre técnico en filosofía, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo opuesto lo opuesto a lo trascendente. Esa doctrina que cultivó, está en los estoicos,
cultivará después Spinoza, ¿no? Panteísmo. Panteísmo. El panteísmo. Claro. Todo es Dios. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Y hay esa ley inmanente al mundo, es Dios. Y es de naturaleza material, pero ¿en el qué sentido? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos a Aristóteles? Dijimos que había 4 causas. La causa material y formal, que correspondían intrínsecamente al ente, y la causa eficiente y final, que venían de afuera del ente. La causa material es aquello de lo cual algo está hecho, plástico. La causa formal es la esencia, algo, un quid que hace que esto sea vaso y no sea otra cosa. Sí. Esos son principios intrínsecos, causas intrínsecas, porque están en el ente. Hay otras 2 causas de Aristóteles que le vienen de afuera al ente. Una era la causa eficiente, aquel que lo hace. En este caso el vasero, no sé cómo se llama, el plastiquero, el fabricante. La causa eficiente, le ha dado el ser. Y por último la causa final, ¿se acuerdan? ¿Para qué se hace? ¿Para qué el fin, claro? En este caso para tomar agua. Claro, sí. Tal cual. Ahora, los estoicos dicen no, hay 2 principios, un principio activo y un principio pasivo. El principio activo es la mera materia. La materia es aquello que puede adquirir distintas formas. ¿Entiendes? Sí, puede adquirir distintas formas la materia. Plástico, madera. Sí, o formas en las que yo voy dándole distintas formas a la materia en un mismo tronco, qué sé yo. Cualquier clase de forma. Claro. Nosotros en filosofía aristotélica lo comprendemos más con el concepto de materia prima. La materia prima es aquella materia que puede recibir las distintas formas. Pero se actúa sobre la materia, por eso maravilloso el viejo Aristóteles decía, la materia es principio de individuación. La materia prima es un concepto, pero la materia en la que actúo es un principio, algo, exactamente, ¿ves? Ese sentido común, termina siendo un algo. Claro. Tal cual. Bueno, el estoico dice, bueno, hay un principio activo y un principio pasivo. El principio pasivo es la materia y el principio activo es la razón que actúa sobre la materia. Claro, pero esta razón que actúa sobre la materia es Dios, pero Dios es ese principio que no puede no ser material. O sea que Dios no es la materia para el estoico, claro, digamos, pero es la razón que anima, que ordena y que da sentido a la materia. Ahí está. Ahora, sería lo que cambia a la materia prima. Claro, en este caso, exactamente. en la otra teoría. Porque si no sería la absoluta informidad. Claro. Sí. ¿Está? Ahora, cuando yo digo que este principio activo es la razón que actúa sobre la materia, si yo hablo de la razón, estoy casi rozando lo espiritual. Sí. Y acá Heráclito, yo nombré al comienzo y dije después lo vamos a aclarar, ¿no? ¿Por qué? Porque Heráclito, ¿cuál era el principio de Heráclito? El principio que fundaba todas las cosas. El fuego. Claro. Pirós. Ahí viene. Pirómano, ¿no? Pirómano, claro. El fuego es el elemento básico que define todas las cosas. En el fuego está el movimiento, en el fuego está la vida. Y el rayo en relación al fuego también, ¿no? Y el rayo lo gobierna más como todo. luz, ¿no? El Claro. rayo lo gobierna todo en el sentido de que esa luz que aparece, ¿no? Ilumina y se sustrae. Sí. ¿no? Esa es nuestra condición humana. De hecho, va a tomar mucho de esto Heidegger, ¿no? Recién escuchamos, me leíste algún... Estaban pidiendo, un programa especial. Así que bueno, eso lo podemos Heidegger. hacer, si no el último, el anteúltimo, ¿no? Y Claudio te mandaba saludos. Claudio es un estoico, de verdad. Ah, bueno. Un amigazo que el sábado nos presta a su casa, recibimos un invitado, y el otro sábado, creo, si sale todo bien, podemos recibir un Toripampa en Lomas también. Ah, bueno. A ver bueno. si así tienen ganas. Sí, ahí claro. uno ya lo tengo comprometido, pero Dale. usted es un estoico con ciertas responsabilidades. Él es un estoico posmo, pero vos Más un estoico moderno. claro, Sí. claro. Así que bueno, y dice, bueno, este fuego que atraviesa todas las cosas no es un fuego quemante, dicen los estoicos. Destructivo. Exactamente, Claro. mirá qué interesante esto, ¿no? Dicen ellos, es un soplo cálido. Es el soplo cálido que anima todas las cosas. Dice, ¿por qué? Porque en todas las cosas hay una razón seminal. Una razón seminal. Claro. Una razón Es decir, dadora. exactamente, ves que estamos muy cerca del concepto del concepto del Dios cristiano. Aún es material,
pero las cosas no salen de chiripa, diríamos en nuestro lenguaje criollo. Claro. ¿Se entiende? Con repollo. No reina absolutamente el azar. No. Hay una ley inmaterial al mundo. Eso también está en el Logos Heraclitio. Si bien Heráclito era un presocrático y de ese modo, de algún modo, también estaba dentro de un determinado materialismo, sin embargo hablaba de un Logos. Sí. Este Logos igual era inmanente al mundo. Y si en el mundo todo es materia, el Logos también, ¿se entiende? Sin embargo, hay algo de no material, ¿no? Muy bien. Y este mundo, además, fíjate a todos los que anticipa, ¿no? Los que toma y los que va a anticipar. Este mundo, además, no puede ser cualquier mundo. Tiene que ser el mejor mundo posible. Porque lo asiste una razón de ser. Por eso cuando yo entiendo cómo son las cosas, no me resigno lacrimosamente ante el mundo. Comprendo por qué es así. Claro. Y en el comprender por qué es así, por qué la razón que asiste inmanente al mundo es así, entonces yo no soy un resignado lacrimoso. Claro, sí, no lloras sobre la leche derramada. Exactamente. Comprendo por qué es así. Claro. Y este mundo, que es el mejor de los mundos posibles, ahí anticipa otro pensador que vendrá en el siglo XVII, que es Leibniz, ¿no? Que hablaba de el mejor de los mundos posibles. ¿No? Ahora yo te pregunto, yendo ahí, personalizando el estoicismo, en Marco Aurelio, que fue emperador de Roma, ¿cómo puso él en práctica su estoicismo? Yo creo que me parece a mí que lo primero que tienen estos grandes líderes de los imperios es un gran que tiene que tener todo líder, es un gran conocimiento material. El romano no era un idealista, ¿no? El fundamento del imperio romano es la tierra. Sí, bueno, aparte es un imperio que abarcó la Europa toda, ¿no? Obvio, pero a su vez es cierto que había un principio espiritual que lo animaba, pero hay un gran compromiso con el cultivo en el romano. Y además el derecho romano insta los principios de límites de la tierra como de la persona, obvio, no del imperio, sino obvio, del pertenecer además, de la pertenencia, del arraigo, de la todo patria. está ahí. Entonces, un emperador que llega a un ápice de su gestión tan amplia, tan perseverante, es porque primero que conoce materialmente muy claro a los que tiene en sí, ¿no? No solo a sus súbditos, sino a su pueblo. Y sabe que en realidad después el Imperio Romano termina cayendo justamente por la ibris, ¿no? El Imperio Romano, Agustín lo demuestra maravillosamente en la Ciudad de Dios, termina implosionando. No cae simplemente por fuerzas externas. No, cae por su propio peso. Claro. No cae por fuerzas externas, como otros grandes imperios. No, avasallamiento, entran los enemigos, se va a reestructurar. Sino que es por sus propios vicios. Quiere decir que cuando el Imperio Romano dejó de ser aquel imperio austero, basado en la tierra, basado en las sólidas relaciones familiares, etcétera, propio del gran gobernador, del gran procurador, entonces ahí es donde implosiona, porque ¿qué es lo que le pasa a la Argentina, ¿no? O sea, ¿por qué termina siendo este derrumbe que uno ve, ¿no? Derrumbe que no tiene, yo no hablo de moralina, de esa cuestión de que chancho. Sí. Hay una exacerbación del mal gusto. Sí. Constantemente. Ese tipo, vos decís, ¿cómo llegan ahí? Y del derroche también. Además, los pibitos estos que cantaron el día que que asume el muchacho este que está sentado en Balcarce 50. ¿Cómo era que se llamaba? Cumbia Cumbia Marica. Sí, algo así. Cumbia Marica, algo así. O algo así. Que era compañero de Piquete cuando pinta para un pete, una cosa así. Sí. Todo el mundo saltando. Compañera de Piquete. Hay una exacerbación. Sudor Marica. Hay una exacerbación de lo feo, de lo malo. Pero no desde el punto de vista, ay, qué chancho, ¿cómo vas a decir pete? No se trata de eso. No, se trata de la exacerbación de lo guaso, ¿no? Guaso, como dicen los cordobeses, ya demasiado. ¿No? Por eso siempre yo digo, viste, la puteada bien colocada es como ese pase
al vacío de Sí. Bocchini. Y hay que saber putear. Claro. Vos nombraste a un tipo. Tic. Vos nombraste a un tipo hace un tiempo atrás. Vos lo traés a Ruggeri. Lo fui a ver mucho. Tuve el gusto de ir a verlo con mi viejo también, que es Larralde, ¿no? Sí. Larralde es un puteador redondo. Sí, sí. Cuando Larralde en un recital putea, viste que sale así como... Redondito, claro. Sí. Cuando Larralde dice que se vayan al carajo, ese carajo suena hasta que puede ser dicho en el Teatro Colón. Claro, ¿Viste? claro, Suena claro. redondo, ¿no? Sí. Y algo de eso tiene que ver, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay otro estoico. Es el tiempismo, ¿no? Se tiene que Exactamente. entrar en el momento justo. Exactamente. Decirlo. Por eso yo lo bastardeo ese gordo de Cunio. Sí. El gordo bachicha ese es puteador. Ya cansás. Sí. No podés llegar a alguien con semejante Mira, ahí andanada tenés de otro insultos, ¿me entendés? elemento de la desproporción de estos tiempos. El periodismo. El periodismo es una cosa que no se puede Viviana creer. Canosa. Claro, Sí. porque no se puede creer. ¿Sabes por qué? Porque si, a ver, ¿cómo vas a estudiar 5 años en la universidad, aprender un modo de escribir, intentar escribir, hacer radio, para levantarte y hablar desde que te acostás hasta que te vas a dormir de Cristina Kirchner? Ujú. O al revés. ¿Se entiende? O sea, estás resignando tu propia vocación. Es Sí, una cosa... pasás a ser un militante. No, además de Que estudió. bien rentado. Sí, o sea, sí, vos tenés sí. un patrón como tiene el otro. Sí. ¿No? Es así, ¿no? Bueno, ahí está donde uno dice, ¿no? Que realmente los medios no están informando, sino que lo que hacen es bajar una línea y crear un pensamiento. O sea, Sí, obvio, no, sí. no hay duda. Y además meter en O sea, o te meten odio hacia o amor. No, Sí, porque sí. amor incondicional no No, queda al algo. contrario. Esto no es amor, o sea, No, idiotismo no. es. Sí, No, es, lo que veíamos recién. actúa casi psicológicamente Eh, como la en secta. La tercera noche de Sí, vigilia sí, sí, de sí, los sí. militantes. O te tapan los ojos o te pasan una peli, digamos, ¿no? Sí. Porque por un lado te hacen te suscribir, crean- te hacen suscribir la voluntad a un hecho Sí. que en realidad es una simple adhesión de la voluntad, sin ningún tipo de elemento racional. Hay cosas que no se sostienen, pero hay gente que vos le mostrás mierda, el tipo te dice no es mierda, y le acercás a la nariz Exacto. y dice no es mierda, y le das a probar y te siguen diciendo que no es mierda. Entonces, frente a eso, por eso yo hablaba con Ale cuando veníamos, el tema de la justicia. La justicia tiene un elemento clave que es la ejemplaridad. Si la justicia no sirve para la ejemplaridad, no tiene razón de ser. Entonces, como vos la tenés la Argentina, hay un 10% se mantiene sano, después tenés un 90% que están a favor o en contra de ella. ¿Se entiende? Entonces, no cumple ningún tipo de función la justicia. Porque si la justicia dice la señora es culpable, el 40%, 45% que está con ella va a decir el partido judicial, ¿no? Claro. La persecución mediática de la derecha, ¿no? El partido golpista. El sí. partido golpista, y no va a creer nada de lo que la Exacto. justicia emite. Y los otros, si te dicen es inocente, todos los otros Tampoco van a decir van la corrupción de la justicia en este país, pero en el fondo es un ajuste de cuentas. Exactamente. De ese 45%, 5% de cada segmento sabe cómo es el juego. El 40% es usado. Exacto. El 40% es usado. ¿Por qué? Porque en esto que llaman grieta, ¿sabes a quién le conviene la grieta? A los dos polos de la grieta. Porque Macri es un tipo que estaba muerto y la grieta, la grieta le dio un lugar y lo puso ella a Macri. Y ahora lo vuelve a traer. Y esta señora, cuyo gobierno es desastroso, metiéndole la mano a lo que ella dice que fueron conquistas, trabajadores, jubilados. Este gobierno, en vez de recalcar sobre eso, se corre el eje de la discusión y se la trae a presencia nuevamente y lo que hacen es volver a resucitarla. Sí. ¿No? Y aquel que era un viejo de mierda, ahora le dice a los de abajo, canten la marcha. Porque sabe que si pide la pelea tiene, porque el partido y no el movimiento nacional, mi opinión, puedo ser criticado por esto, Sí. el partido, que Perón decía, es un instrumento Es un simplemente, no el movimiento nacional, sabe que está atrás. Entonces aparecen los comunicados oficiales del Partido Justicialista. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Por qué no salís a defender a los trabajadores y a los abuelos? Ujú. En vez de salir con esta ahínco y esta energía a salir a defender a ella porque es ella. Bueno, Exactamente. es la desmesura, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los estoicos? Que hay que, vuelvo, es que hay que, el final de esto es la ética estoica, ¿no? La ética.
Es el corazón de la doctrina. Exacto. Porque en definitiva la lógica es casi una propedéutica a todos los saberes. Y la física, al ser una física que no deja de ser sensista, también está más o menos atravesando varias escuelas de la historia de filosofía. Pero la ética sí es su impronta personal. Entonces, hay un temita en la ética que es importante, que es, y esto es, creo que una vez lo hablamos con vos, porque vos tenés mucho de inconscientemente estoico. Por eso trato siempre quería hacer el programa. Cuando fui conociendo el estoicismo, me di cuenta que había cosas en mí que el tipo, a ver, yo no lo había leído, pero había cosas que eran parecidas a lo que yo pensaba o a lo que yo creo que hay que hacer. Después, bueno, si lo lográs o no, también es... Ante todo, entonces, sustancialmente la ética estoica es, de algún modo, una regla recta de la acción, ¿no? Así se define la prudencia también, ¿no? Son elementos, una teoría del uso práctico de la razón, del uso práctico, no del uso especulativo. ¿Se entiende? Sí, fíjate que eso está en él, ¿no? El uso Cuando práctico. empezamos con el ser, él, el no ser no es, ¿no? Él dice, bueno, che, ¿y esto? Y después volvemos a la realidad, ¿no? Tal cual. Que no significa volar bajo. No. Significa que No, es traerlo a... esto, acá está, a la cosa, ¿no? El uso práctico de la razón. Exacto. Muy bien. También el vivir conforme a la naturaleza. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque inconscientemente, creo yo, el estoicismo es un gran defensor, un gran propulsor de lo que se llama el ius naturalismo, es decir, el derecho natural. Sí. El derecho natural. Nosotros hablamos recién, hablaste Sí. del papá y la mamá. Sí, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque si el mundo tiene una razón de ser que no se la doy yo, sino que es inmanente al mundo, y el mundo está constituido en un orden y en una ley, que es el orden que está en el mundo, y yo sigo viendo en el mundo que las cosas son como son y no como yo quiero decírselas al mundo. Claro. Por lo tanto, si es así, ¿de dónde debe emanar el derecho? De la naturaleza. Claro. Hoy nosotros decimos esto en un ámbito de derecho y somos momias. Sí. ¿Por qué? Porque hay un imperio absoluto del derecho positivo. Del derecho positivo, claro. El derecho positivo es el que sancionan los hombres. Entonces, ahí donde viene la vieja pregunta que nosotros no podríamos hacer, que se la habrán hecho un montón de veces, lo habrán planteado así, es la cuestión de ser, ¿cómo es? Si el derecho es, si una sanción de una ley es legítima y es legal. ¿Qué es legal? No significa que sea legítima. Claro. El aborto es legal en la Argentina. Claro. No es legítimo. Pero no es legítimo. Exacto. Tal cual. Por ejemplo. Porque ahí está la diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural. Bueno, Tal cual. y por último, dos conceptos, ya estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora Bueno. y encima ahora vienen invitados Bien. acá. al Dos piso, conceptos así finales, el tema de la ataraxia, tema importantísimo, pues nos quedan los epicúreos afuera, Vamos. que es la imperturbabilidad. ¿No? La imperturbabilidad, esa cuestión de la sabiduría de ser Creo imperturbable. que eso es lo más difícil de ¿no? todo. Y por último, el hombre interior, ¿no? El cultivo del hombre interior. Este tema que lo machaca muchísimo el estoicismo, el cultivo del hombre interior, va sobre todo a germinar en suelo cristiano, ¿no? Porque el cristianismo, sobre todo San Pablo, tiene muchísimo de estoico. Por último, una linita final. A mí me quedó una serie de sentencias para leer y compartir, pero bueno, siempre uno no puede hacer todo, de Séneca, ¿no? Que creo que es muy lúcido, sobre la vejez, sobre el tema de los viajes, sobre el tema de la amistad. Quien lo quiera leer, lo citamos y lo pueden ir a leer ahí. Perfecto. Cartas a Lucilio. Cartas a Lucilio. Cartas a Lucilio, de Tulio Aneo Séneca. ¿Eh? Cartas a Lucilio. Ahí es un compendio inmenso de una sabiduría de vida sobre los viajes, sobre la selección de las amistades, sobre el uso de la bebida, el uso de la bebida y la comida, sobre la senectud, sobre el aprovechamiento del tiempo. Y es, a ver, para que sepa, es un libro. Es una serie de cartas fácil morales. de Sí, lectura. porque son sentencias. Claro, 4 porque viste o 5 que a veces líneas. pasa que se complica la lectura, No es claro, un tratado, no es claro. Heidegger, que lo vamos a hacer en algún momento. ¿no? Claro, claro. Son cartas, son sentencias morales. Sobre la senectud, sobre el paso del tiempo, el lo voy a- aprovechamiento del lo voy a tiempo. buscar. Cartas a Ahí se lo Lucilio. puse a los oyentes. Cartas a Perfecto. Lucilio. Bueno, hasta acá buenísimo. llegamos, son las 10. Bueno, Vamos. Dieguito, antes te quería obsequiar Muchísimas un gracias. llavero. Ahí si me podés poner Van a estar así en- Atenea, impresión 3D, que Perfecto, muy lindo. fan de tuyo y pedía
los estoicos, así que bueno, hemos cumplido y acá está el... Y cualquier cosa dejamos algún contacto mío si necesitan cualquier cosita auxiliar por mail, se los pueden pasar el material. Y bueno, y hacen estas cosas en impresión 3D, cualquier cosa que ustedes necesiten o precisen, ahí ya saben. Con los colores más lindos acompañaron la llave. Exactamente, no es casualidad que estén esos. Muchas gracias, chicos. Gracias de nuevo y bueno, nos vemos el mes que viene. Sin duda, ahí estaremos. Dios mediante.